Bienvenidos a todos esta noche al panal de abejas. Qué gusto de verles. Yo sé que andan bien ocupaditos haciendo compras navideñas, andan de un lado a otro, comiendo ricos y suculentos platillos que les invitan de repente por ahí. Pero qué bueno que se ha tomado usted el tiempo de estar aquí con nosotros. Y mire, hoy es diciembre 15 de 2025. Precisamente estábamos hablando ahorita de que hace 42 años atrás yo me entregué a Cristo en una noche precisamente como esta, en un grupo de jóvenes donde una jovencita se me acercó y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Y inmediatamente me regaló una Biblia. Inmediatamente la Biblia que ella traía me la regaló y desde ese momento, ¿verdad? Yo empecé a ir a esa iglesia, y bueno, ya son 42 años de servirle al Señor desde la edad de 13 años, está para cumplir 14 años y exactamente 2 años después, precisamente 2 años después, me bauticé en la misma fecha, diciembre 15 del 2080 y que habrá sido 86 aproximadamente. Así es que, mis hermanos, esta fecha para mí es muy significativa y a su nombre, gloria, 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 gloria. Amén. ¿Cómo supo, pastora? Mi suegra me mandó un postre. Ah, gloria a Dios. Amén. Para que veas, soy profeta, dijo Cheferí. Bueno, pues en esta noche tenemos una grande, yo le llamo la futura locutora que tendrá su programa de radio, su programa de televisión, aunque usted no lo crea, acéptelo, vívalo, compréndalo, que así va a ser. Y bueno, pues en esta noche le toca a nuestra hermana Carol Bennett, que nos acompaña, ¿verdad? Desde Miami. Y gracias, mi hermana Carol, que está con nosotros en esta noche. Le quiero agradecer. Y bueno, la plataforma es tuya, mi hermana. Adelante, dinos qué Dios nos está diciendo en esta noche. Bueno, buenas noches. Primeramente, gracias, hermana Nadia, por el privilegio, por la bendición de poder compartir la palabra del Señor. Para mí es un honor y no dejo de maravillarme de Dios, de las cosas que Él hace, de sus propósitos que son eternos. Y antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña oración entregándole este tiempo al Señor. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por este honor. Señor, yo te entrego este tiempo en tus manos, Señor, que los dichos de mi boca sean agradables para ti, Señor, y que sean sobre todo de bendición y para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Que tú recibas toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, ah, quiero hacer la plática bien interactiva, si me da permiso, pastora Nadia. Adelante, adelante, es tu tiempo. Ok, yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos quizás mucho tiempo caminando con el Señor, mucho tiempo sirviéndole, creciendo en el Señor y quisiera que alguien me conteste esta pregunta. Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Pero no todas al mismo tiempo, por favor. ¿Cuál es el propósito de Dios? Servirle. Servirle, ok, perfecto. ¿Alguien más? Soy Lolita. Lolita, gracias. ¿Quién más? Diría yo de que lleguemos a ser de acuerdo a la imagen de Cristo. Amén. ¿Qué más? ¿Alguien más? Para tener una relación con él. Amén. ¿Alguien más? Dar las buenas nuevas de salvación. Amén.
Todo lo que han dicho es correcto, dar las buenas nuevas de salvación, que llevemos a la estatura, ¿qué dice? A la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, ¿verdad? Eso nos dice la palabra. Y el propósito del Señor a alcanzarnos, salvarnos, redimirnos, nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice la palabra, es para bendecirnos para hacer bendición para otros. ¿Qué significa la palabra bendición? La palabra bendición significa tener el favor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El Señor bendijo a Abraham, lo llamó, lo sacó y que le dijo, te bendeciré y haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Entonces, todas y todos tenemos un llamado general de ser de bendición y de alcanzar a otros, aparte del llamado ministerial específico, donde nos desenvolvemos, el Señor quiere usarte, donde trabajas, donde vives. No es casualidad el lugar donde estás. Dios nos lleva con propósito porque Dios es un Dios de propósitos. Dios no es un Dios que dice, ay, se me ocurrió hacer esto. No, dice la palabra que Él predestinó los caminos para que anduviéramos en ellos aún antes de la fundación del mundo. Él predestinó los tiempos y los caminos para que nosotros andemos en ellos. Quiero compartir en esta noche un pasaje de la palabra que está en los 4 evangelios. Está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Mateo era judío, que él presenta a Jesús como el Mesías. Marcos no fue discípulo de Dios, de Jesús. Él fue discípulo de Pedro. Entonces Marcos cuenta en base a lo que Pedro compartió con él en los viajes misioneros. Tenemos a Lucas, que es el único que no es judío, era un médico griego, y Lucas presenta al Señor de una manera diferente. Marcos lo presenta como el siervo y como hombre. Lucas lo presenta como el Salvador, y Juan, que es el discípulo amado, lo presenta como la palabra, como el rema de Dios, ¿verdad? Entonces, Juan y Mateo estuvieron presentes en los eventos y Marcos y Lucas escriben de lo que escucharon y lo que compartían entre ellos. Marcos era más apegado con Pedro y Lucas más con Pablo. Y Lucas es el único que no es judío de los 4 evangelios. Ok, entonces quiero que por favor alguien me ayude con Mateo 14, del 13 al 22. Otra persona, por favor, Marcos 6, del 30 al 44. Otra persona, Lucas 9, del 10 al 17. Y otra persona, Juan 6, del 1 al 5. ¿Alguien tiene? Bueno, voy a empezar yo y voy a leer el pasaje de Mateo. Aquí los discípulos acaba de ocurrir la muerte de Juan el Bautista. Acaban de entregarle la cabeza de Juan el Bautista a Herodes y vienen ellos de enterrar a Juan el Bautista. Lo más probable es que estaban tristes por la muerte de Juan el Bautista, porque todos eran amigos, todos se conocían. Entonces, dice, voy a empezar en el versículo 13. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades
Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que en ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciéndole: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y empezó a distribuirlo en los discípulos. Bueno, quiero que alguien me lea, por favor, el pasaje de Marcos 6, del 30 al 44. ¿Quién lo tiene? ¿Quién no tiene el pasaje de Marcos? Dijo Marcos 6 del 30 al 44. Sí, Yo se lo puedo leer. por favor, gracias, hermana Tiffany. Dice, alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era Hasta muy ahí, hermana. avanzada la hora, Hasta ahí, hermana, por 34, favor. perdón. Sí, No, sí. está bien, gracias. Es que quiero que lo vamos a leer en partes. Ahora, ¿quién me puede leer Lucas 9 del 10 al 17? Yo lo tengo, Lucas. Ok, Lucas 9:10 dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándole se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y luego la gente lo supo. Les siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y hasta ahí, tomando los por favor. 5, okay. Hasta ahí, por favor, Mirna. ¿Quién tiene Juan 6 del 1 al 5? Yo lo leo. Ok, Juan 6, del 1 al 5. sí, hermana Lolita, por favor. Gracias, claro que sí. Dijo Jesús, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía. Todas las partes que veían las señales milagrosas que hacían cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó rodeado de sus discípulos. Ya era casi tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó. ¿Hasta ahí, hermana? ¿O quiere que le No, siga?
Continúa, por favor, disculpe. Ok, perdón. ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esa gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. Continúe, hermana, por favor. Entonces habló Andrés, al hermano de Simeón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas, solo contando a los hombres. Sumaba alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez más que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. ¿Quiere que siga? Por favor. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud que había debajo, que había dejado después de comer para los 5 panes de cebada. La gente al ver las señales milagrosas que Jesús había hecho exclamó, no hay duda que no hay duda, es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Esta es palabra Gracias. de Dios. Perdón, pero me estaba ministrando la palabra. Amén. No tiene por qué pedir perdón. Ok, Gracias. estaban los discípulos. Dice que eran 5,000 sin contar los hombres y mujeres. Se estima que eran alrededor entre 10 y 15,000 personas que estaban reunidos en ese lugar. Ok. Marcos nos dice que los discípulos estaban cansados. Los discípulos no tenían tiempo ni de comer. Ellos lo que querían eran descansar. ¿Cuántas veces estamos sirviendo al Señor en el ministerio y nos sentimos cansados? ¿Cuántas veces decimos, ay Señor, ya no quiero seguir, ya voy a ir a descansar? Estaban los discípulos, estaba Jesús, ellos venían de escuchar enseñanzas, habían caminado con el Señor, pero ¿quién fue el único que tuvo compasión y misericordia de las personas? Jesús, Jesús. Jesús. ¿Qué querían los demás? descansar. Se dieron cuenta de la necesidad, sabían que tenían hambre, sabían que ya era tarde, sabían que habían estado todo el día escuchando, siendo bendecidos, siendo sanados, sabían porque posiblemente ellos también tenían hambre, pero no querían hacerse cargo. No querían hacerse cargo del asunto. Dijeron, ay Señor, mándalos que resuelvan, que vean lo que hacen. ¿Cuántas veces hemos nosotros contestado de esa manera cuando el Señor nos presenta una necesidad? ¿Cuántas veces cuándo fue la última vez que vistes un grupo, que vistes una persona y sentiste compasión de ellos en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste movida o movido a misericordia hacia alguien? Son preguntas que Dios ha estado cuestionando. Ayer, como estaba diciendo la pastora Nadia, ayer fui al mall, tenía que salir de un compromiso de mi hija y ay, solo llegué, no me había ni parqueado y ya me quería ir porque era un mundo de gente, parecía que estaban regalando cosas. Y en lo particular, a mí no me gustan los multitudes, estar ahí donde hay un montón de gente, el bullicio y todo, yo no soy de eso. Solo llegamos y de, ay, ya me quiero ir. Pero mientras estaba ahí, estaba caminando y como estaba meditando en esta palabra, el Señor empezó a hablar a mi corazón. Y estamos en un tiempo, Navidad, todo el mundo está ocupado, compromisos en el trabajo, festividades. Es un tiempo donde hay muchas emociones y muchos sentimientos encontrados, porque también, aunque es momento de regocijo y de alegría, celebrando el nacimiento de Jesucristo,
Hay una discusión en que si fue este tiempo, si fue en este tiempo, si les debemos celebrar la Navidad o no celebrarla, que si es ateo, que si es una celebración pagana. El punto aquí es que el mundo entero celebra el nacimiento de Jesucristo y todo mundo reconoce el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo, ¿verdad? Ujú. Los discípulos estaban cansados. Los discípulos querían que se fuera la multitud, pero Jesús tenía interés en suplir la necesidad, no solo la física, la espiritual, porque les estaba enseñando palabra. Dice que había sanado a enfermos. También quería suplir la necesidad material que tenían del sustento físico. Y la palabra nos dice claramente que Jesús es el pan de vida. ¿Verdad? Esta es una representación de lo que Él es para nuestras vidas. Y vemos cómo Dios, Jesús, tiene un interés en nuestro ser integral, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y Él dice la palabra que en Él que Él es la cabeza de todo principado y potestad en Colosenses, y dice que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Él es capaz y más que suficiente para suplir y proveer para todas nuestras necesidades, y Él desea hacerlo, pero necesita encontrar personas dispuestas a hacerlo. Necesita encontrar una iglesia, un cuerpo que diga, aquí estoy, Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero ser ese instrumento que tú quieres usar, y los dones y los talentos que Dios te ha dado, Dios los quiere usar para bendecir a otros, y Dios los usa no a causa de ti, Dios los usa a causa del amor a otros. Nosotros no tenemos nada que ver en la ecuación más que disponer nuestro corazón. ¿Qué había aquí? Un niño que dijo, ay, voy a llevar un almuerzo. Tal vez comparta con una persona, pero nunca se imaginó que iba a compartir con cuántos dijimos que eran, entre 15 y 10,000 personas en total. Sin embargo, Dios usó un niño, un niño. A mí me parece importante este aspecto porque tradicionalmente no se toman en cuenta a los niños. De hecho, hay un pasaje en la palabra que el Señor les dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la gente lo estaba, ay, quítate, niño. ¿Cómo le dicen ustedes en México? ¿Chamaco? Chamaco, ¿verdad? Chaval, Hey, chamaquito, quítate. O nosotros en Honduras decimos cipote, cipote, quítate para allá. Sin burro. embargo, Jesús usó los recursos de este niño. Si usó los recursos de un niño, nos puede usar a nosotras. Si usó los recursos de un niño, nos puede usar a nosotros, y no importa lo que tengamos en nuestras manos, el Señor lo multiplica. Muchas veces pensamos y sentimos, ay, no, es que esto es insignificante, pero en las manos del Señor es más que suficiente y el Señor lo multiplica. Imagínense, el Señor levantó los panes, los 5 panes, los bendijo y empezó a quebrarlos. Yo no me imagino de dónde sacaron los canastos, pero estaban ahí. Dios es un Dios de estrategia también, es un Dios de orden. Si ustedes se fijan, Él no dijo, ay, tráigame los panes y ya vamos a hacer esto. Él no actuó a lo loco. Él les dio instrucciones específicas a los discípulos, les dijo que se pongan en grupos de 50 y de 100, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros en medio de las situaciones y circunstancias de nuestra vida, cuando no sepamos qué hacer, qué importante es que nosotros apartemos un tiempo para estar a solas y buscar del Señor, y que Dios nos dé instrucciones específicas. Dios es un Dios que da instrucciones específicas. Un ejemplo claro que a mí me sorprende muchísimo lo encontramos en la conversión de Saulo. Porque Saulo fue impresionante lo que Dios hizo. Dice que se escuchó un estruendo y aún los que andaban con él escucharon. Fue tan impactante. Y él se fue a la ciudad y le dijo, espérate que enviaré a alguien. El Señor pudo haber hecho todo él solo, sin embargo quiso usar a su cuerpo. ¿Y quién estuvo dispuesto? Ananías. ¿Verdad? Ananías es la única vez que ustedes escuchan y leen de Ananías en la conversión de Saulo, pero sin embargo el Señor le dio palabras tan específicas, le dice, ve a tal esquina, a la casa de tal y tal, que ahí está al que
al que llaman, y Ananías no cuestionó al Señor. Ananías solo le dijo, bueno, Señor, yo he escuchado que Él te persigue. Lo más probable, acuérdense que había pasado el mártir de Esteban. Lo más probable es que Pablo haya sido el que dio la orden de que apedrearan a Esteban. ¿Se imaginan la fe y la convicción y la certeza que tuvo que tener Ananías de que Dios le estaba hablando para haber ido? No lo cuestionó. No lo cuestionó, o sea, solo le dijo, Señor, ¿qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento útil me es este. ¿Y qué hizo Ananías? Fue. Y cuando se presentó ante Pablo, ¿qué le dijo? Ay, no le, ay, sí, yo sé que, mira, has apiadado un montón de cristianos, has metido presos un montón, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquí, no, lo vio, inmediatamente lo aceptó. ¿Qué le dijo? Hermano Pablo, lo aceptó, lo abrazó. ¿Cómo tratamos nosotros a recién convertido en las congregaciones? Mi pastor de Honduras siempre decía, nosotros somos llamados a pescar, pero no a limpiar el pescado. Pero muchas veces nos damos a la tarea de querer limpiar el pescado y querer ponerle a las personas las reglas, los dogmas que nosotros creemos que se deben hacer, cuando es Dios el que hace la obra. ¿Quién hizo la obra en tu vida? ¿No fue el Espíritu Santo? De esa misma manera que el Espíritu Santo ha tenido paciencia con nosotros. Y miren que ha tenido paciencia. Conmigo ha tenido una paciencia que yo le digo, Señor, te pasas de paciente conmigo, Señor. Pero Dios es maravilloso. ¿Y qué es lo que nos ha enamorado del Señor? Su detalle, ¿verdad? No ha sido, ay, sí, ese Dios de lo... No, a mí lo que me enamoró del Señor fue su amor, su interés por mi vida, el entender y darme cuenta que Él estaba interesado en Carol. Y eso fue lo que me cautivó del Señor. Entonces, es importante, hermanos, hermanas, que nosotros podamos ser ese instrumento y ese canal de bendición. Dice que somos embajadores de Cristo, que somos coherederos de Dios, que somos nación santa. Pero piensen lo que es ser embajador. Un embajador es alguien que representa a otra persona, ¿verdad? Cuando yo iba a Honduras a pedir la visa, cuando venía de visita a este país, cuando yo tenía que ir donde el embajador me temblaban las piernas y tenía que llevar los documentos en orden y todo, y estaba en un oficio. Nosotros tenemos el oficio de representar al Señor, de ser embajadores de Él, donde quiera que estemos. No tenemos que estar en un ministerio. Si Dios nos ha dado un ministerio de plataforma en una iglesia, bendito sea el Señor por eso, pero el llamado es a servirle donde quiera que nos desenvolvamos. Si nuestro llamado, si lo que estamos haciendo es barrer y trapear, que ese barrer y trapear sea con excelencia. Porque cuando hacemos las cosas con excelencia, se nota cuando alguien hace las cosas bien. Se nota, ¿verdad? Ustedes notan cuando alguien pone esfuerzo en querer hacer algo bien, que sea ese el propósito de nosotros. Los discípulos estaban cansados, sin embargo, obedecieron al Señor, superaron su propia necesidad física para obedecer al Señor y empezar a repartir las canastas. Esa es la única manera que podemos nosotros dar del pan, yendo a Él, yendo a la fuente. Cada vez que se vaciaba la canasta, tenían que regresar a Él. Entonces yo me imagino que en lo que Jesús seguía partiendo el pan y seguía multiplicando para el tiempo de que llenaban la 12 canasta, ya tenía 2 o 3 en línea esperando. ¿Cuántas veces tuvo que haber pasado ese proceso? Constantemente de ir al Señor. Tuvieron que ir constantemente donde el Señor que estaba, ¿qué? Partiendo el pan, partiendo el pan. Y mis amados, esa va a ser la única manera que vamos a poder cumplir el llamado del Señor de ser de bendición, yendo constantemente a su presencia, dejando que Él nos moldee, dejando que Él nos hable, que Él nos dé la estrategia. Estaba escuchando
algo que he estado leyendo hoy, o sea, estudiando, y que habla de la neurociencia de la oración. ¿Ha escuchado, hermana Nadia? Es impresionante que la ciencia está descubriendo los beneficios que tiene la oración en el cuerpo, altera nuestro cerebro, altera nuestra química de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el diseño del Señor, es la manera de comunicarnos con nuestro Hacedor, es la manera que Él tiene de guiarnos, de instruirnos. Entonces, vemos cómo 5 panes y 2 pescados, que los mismos discípulos dijeron, pero ¿y esto qué es para toda la necesidad que hay? Y tal vez tú te has preguntado muchas veces, pero ¿qué es lo que yo hago para todo lo que hay que hacer? En las manos del Señor, eso se multiplica, eso sobreabunda, eso trae provisión. Y es importante que nosotros entendamos que somos bendecidos para bendecir, porque eso trae propósito a nuestras vidas. Eso trae una meta, el poder levantarnos cada mañana y decir, Señor, ¿a quién quieres que bendiga hoy? ¿A quién quieres que le dé una palabra de aliento, una sonrisa? ¿A quién quieres que bendiga con los bienes materiales que me has dado? No sé si les ha pasado que de repente están ustedes y el Señor les pone, bendice a tal persona. Ay, Señor, pero ¿cómo le voy a dar mi dinero, Señor? Sin embargo, el Señor insiste, y una de las cosas que me ha servido a mí muchísimo es obedecer inmediatamente. Miren, una vez fui a un seminario en Guatemala y nos hospedamos en casa de los mismos hermanos de la iglesia donde íbamos. Esa noche que yo llegué, fue increíble cómo nos recibieron. Pancartas con nuestros nombres, diciendo bien, o sea, se ve el esfuerzo que hicieron para poder bendecirnos y hacernos sentir bienvenidas. Yo me quedé con otra hermana en esta casa y yo lo único que llevaba eran $5. $5 era todo lo que yo llevaba. Y esa noche el Señor me dijo, Carol, quiero que le des esos $5 a la hermana. Le dije, Señor, pero ¿qué son $5, Señor? Esto es nada. Dáselos. Me lamenté al día siguiente peleando con el Señor, hermana. No les, ay, sí, mire, yo le, ay, toma, hermana. No, es mentira, porque nuestra carne no está, porque nuestra naturaleza no está a hacer esas cosas. Es el Espíritu Santo el que pone todo eso, el querer como el hacer. Entonces yo me quedé sentada y de repente vi que por la ventana vi que empezaron a pasar por el portón unos hermanos con unos huevos, otros con unas ollitas, le llamamos nosotros, no sé, contenedores con comida. Y yo me quedé impresionada, pero era tanto ya lo que el Señor estaba ahí tan inquietante que yo la tuve que llamar y le dije, hermana, por favor, venga. Y la agarré y le dije, mire, le digo, yo sé que esto no es mucho, pero Dios me dio esta orden y quiero ser obediente, y se los entregué en la mano y ella lo abrió y empezó a llorar, hermanos, pero a llorar. Y me dijo, ¿sabe qué, hermana? Me dice, yo estaba necesitando estos $5 para un proyecto de mi hijo de la escuela y estaba orándole, pidiéndole al Señor cómo yo iba a obtener estos $5. Mire, me dice, ¿usted vio a la gente que pasó? Me da vergüenza con usted, me dice que los vea. ¿Sabe qué? Me dice, mi esposo falleció hace 3 meses y casi no tengo nada en la casa. Yo les dije en la iglesia que los podía hospedar, pero que no tenía comida para darles. Entonces los hermanos están trayendo la comida para que ustedes puedan comer. Y yo me quedé, hermanos, impresionada, maravillada del Señor. Y esos $5, yo los llevé por si acaso, porque no los pensaba usar, era mi matrícula de la universidad, que en aquel tiempo era traducido, eran como 50 lempiras. Voy en el bus de regreso para Tegucigalpa, de Guatemala, es gozoso, o sea, el Señor había hecho maravillas. Y en eso me llama una hermana ahí de enfrente, Carol, vení. Y me voy a sentar con ella y me siento y me dice,
Mira, me dice, fíjate que el Señor ha puesto en mi corazón darte esto. ¿Y qué creen que me dio, hermana? Los $5 equivalente el Empiras, que era mi matrícula de la universidad de ese semestre. Dios no se queda con nada, hermanos. Y solo necesitamos disponer nuestro corazón, solo necesitamos decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Solo necesitamos decir, Señor, pon tu corazón en mí. Muchas veces usamos ese versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las hermanos. El punto no es que Él concederá las peticiones de tu corazón, el punto es que el Señor va a cambiar tu corazón porque tú te estás deleitando, te estás gozando en su presencia y Él va a ir cambiando tu corazón al punto de que sus anhelos y sus deseos van a ser los tuyos, al punto de que tú veas la gente, veas la multitud y seas movida a compasión, movido a misericordia por el poder de Dios y el Espíritu Santo actuando sobre tu vida. No es que, ay, sí, me voy a deleitar para que Él me dé lo que Él quiero. No, hermanos, es tiempo que rompamos esos dogmas que hemos traído. Es tiempo de que rompamos el concepto de iglesia. Las iglesias somos nosotros, el templo de Dios. Es tiempo de tener mentalidad de reino. Somos llamados a establecer el reino de Dios en la tierra. No es solo ir a la iglesia, es ser iglesia y poder ser de bendición. Que en este tiempo de Navidad que hay tanto murmullo y tanta bulla y tantas personas, necesito el nuevo iPhone 17 porque eso es lo que nos mete la propaganda. Voy a ser feliz cuando tenga el iPhone 10. Hay tanta necesidad, hay tantos lugares, tantos asilos con ancianos que no tienen nadie que los vaya a visitar, que pueda el Señor mover nuestro corazón a misericordia, a servir a los demás en amor, a hacer obra social como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque Dios es un Dios integral y Él se interesa en todo lo que compone en nuestras emociones, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, y Él quiere usarnos para bendecir a otros, para alcanzar a otros. Muchas veces vas a alcanzar a otros con tu testimonio, muchas veces vas a alcanzar a otros compartiendo con tu palabra, pero muchas veces Dios te va a usar supliendo necesidades materiales en otros. Tomemos un tiempo para pensar, para pedirle al Señor que nos muestre, Señor, tu palabra dice que tú aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de tus problemas, en presencia de tus dificultades, porque somos cristianas, pero no significa que estamos exentos de tener dificultades, de tener luchas. Los discípulos estaban cansados, tenían hambre, no tenían tiempo ni de comer, sin embargo decidieron obedecer al Señor y distribuir el pan, el maná, yendo constantemente donde el Señor estaba, yendo constantemente a repartir. Dice la palabra que sobraron 12 canastas. Muchas personas piensan que esas 12 canastas era una para cada discípulo. Yo pienso que por lo menos una de esas canastas era para ese niño que donó esos panes y esos peces, porque ese es el Dios que yo conozco. Dios no se queda con nada y Él multiplica, y la mejor inversión que podemos hacer es invertir nuestra vida y nuestros recursos, nuestras habilidades, dones y talentos en el reino de Dios. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, y esto era lo que el Señor lo que el Señor puso en mi corazón para compartir en esta noche. Hermano Carol, háblenos un poquito. Cuando nosotros le servimos al Señor, ¿qué serán 2 beneficios de servir a Dios? 2 beneficios. 2 de los beneficios de servir al Señor son: encontramos propósito para nuestras vidas. Encontramos propósito para nuestras vidas y encontramos satisfacción, porque hay satisfacción y propósito en Dios. Muchos estudios dicen que parte de
de toda la crisis de salud mental que hay en este tiempo es porque la gente vive sin propósito y se ha sustituido el propósito por sensaciones de adicción, por sensaciones de satisfacciones pasajeras, pero en Dios hay plenitud y encontramos nuestro propósito y nuestra satisfacción. Hay un llamado y un propósito establecido para cada una de nosotras y de los varones que están en este grupo también. Dios te hizo con un propósito. La forma que tú eres, la forma en que hablas, todo eso es para un propósito, para alcanzar a personas específicas. Y si tú no te levantas, Dios va a levantar a otra persona, pero tú te vas a perder la bendición de ver el propósito del Señor. Y cuando tú te ocupas de los negocios del Señor, el Señor se encarga de los tuyos. Dice la palabra que Job fue bendecido cuando oró por sus amigos. Que el Señor está conmigo, dice, entre los que me ayudan. Cuando ayudamos a otros, cuando edificamos a otros, somos coherederos y copartícipes del reino de Dios. Yo siento que eso último que acabaste de decir, yo sentí inmediatamente que fue para alguien en este panel. Que cuando esa persona no está activa, hay un problema. Hay un problema porque hay una decadencia en el cuerpo de Cristo. Cuando una persona no está en su posición delegada de parte de Dios. Quiere decir que hay un vacío, hay una necesidad que no se está cumpliendo. Y me gustó mucho lo que acabaste de mencionar, hermana Carol, de que, es que estoy viendo aquí mis notas, este, cómo hemos cambiado el propósito por las sensaciones. Una de esas sensaciones son los sentimientos. Es que me siento bien haciendo esto. Pero yo digo, ¿cuándo Dios nos mandó a sentir? No, Dios nunca nos mandó a sentir. Dios nos mandó a obedecer. Y eso no, Cristo yo no creo que fue feliz brincando, saltando derechito a la cruz. Yo no creo que fue así, ¿verdad? Yo No, no leo que la escritura dice que él haya sentido un gozo así extraordinario, ¿verdad? Ir a la cruz. Claro que se gozaba de saber que él podía salvar al mundo. Eso lo entendemos, pero acuérdense que era 100% humano. amén. Y él sabía que él estaba padeciendo todo lo que, imagínense, ya lo habían latigado, ya lo habían hecho cargar esa cruz pesada. Ya él había caminado la vía dolorosa, ya había, ha sido dejado por sus discípulos, ya había sido vendido, ya había sido negado. O sea, de ninguna manera yo creo que Jesucristo estaba sintiendo gozo. Tanto así que le grita a su papá, no le gritó, pero le exclamó, dice la escritura, Padre, ¿por qué me has dejado? O sea, era la agonía tan grande que él sentía de saber que él estaba obedeciendo. Era una obediencia con sufrimiento. Entonces, nosotros los cristianos nos han vendido la idea barata de que vamos a sentir todo tipo de felicidad, gozándonos, sirviéndole al Señor. Sí, la verdad no es así. La verdad que no es. Los demás, miren, te los puedo comprobar. Mira, Carol, te lo voy a comprobar. Ponte a ayunar 3 días, sin agua, sin alimento. Yo quiero saber cuánto gozo tú vas a tener en eso. El gozo va a venir después del ayuno, pero durante el proceso, nada que ver. No. Entonces, tenemos ese sentir de que yo necesito sentir algo para poder servir al Señor y la cosa no es así. No es así. Yo te puedo decir, mira, Nina aquí está en el grupo. Yo te puedo decir que más de una vez hemos querido aventar la toalla y decir, ¿sabes qué, Señor?
creo que te equivocaste porque esto no se siente como aquello que me dijeron que se iba a sentir. Que se iba a sentir tan bonito ser pastor y nada que ver. O sea, a veces el que sufre más es el pastor. Nomás pregúntale cuántos profetas no fueron perseguidos. Pregúntele a Jeremías todo lo que le pasó. Nomás pregúntele. Entonces, tenemos que regresar al verdadero evangelio y debemos de saber que Dios nos mandó a ser contados como ovejas al matadero. Y alguien dirá, yo me quiero inscribir a eso. Yo creo que ninguno de nosotros realmente andábamos buscando a Dios, más bien Él nos buscó y nos halló. Y si no hubiera sido por eso, yo creo que ninguno de nosotros que estamos aquí estuviéramos. Si no hubiera sido por su grande misericordia. Gracias, Carol. Gracias por traernos esa reflexión, sobre todo ahorita en esta temporada de la Navidad, ¿verdad? Que se oye tan bonito y tan romántico, tan rico decir, ay, qué bonita Navidad, con los regalos y la cena, pero eso nada que ver, que tiene que ver con Jesús. O sea, Jesucristo, Él nos dio su ejemplo, ¿verdad? La cena del Señor es hacer su voluntad. Esa es la cena del Señor. Así le dijo Él precisamente a Pedro, el comer es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces yo te voy a invitar a ti que tu cena sea hacer la voluntad de tu Padre. Abran su micrófono, chicas y chicos, hablen, pregunten, háganle una pregunta, las preguntas que quieran a Carol. Ella viene bien preparada en esta noche para responder todo el lexicón que traemos. Así es que adelante. ¿Quién tiene alguna pregunta o un comentario? Quien sea. Amén. Bueno, buenas noches a todos por haber estado aquí en esta grabación, en este tiempo. Espero que haya sido de bendición para usted como lo ha sido para mí. Y muy buenas noches. Bienvenidos todos al panal de abejas.